Buenas noches, bienvenidos a esta sesión virtual del Ateneo, que por las circunstancias que todos sabemos, pues es motivo de celebrarla de esta manera. Bien, la sección de sociedad civil de nuestro Ateneo no podía dejar de plantear que un tema como la ley de la eutanasia quedase al margen de nuestras sesiones de los lunes. Ha sido una conquista de la sociedad civil a través de asociaciones como la del derecho a morir dignamente, pero también ha sido contestada, de manera que a día de hoy detractores y defensores están ocupados en dilucidar algunos aspectos que es necesario aclarar en su aplicación. La ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de marzo convierte a España en el quinto país del mundo en regularla tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Entrará en vigor 3 meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ya lo ha hecho el pasado 25 de marzo, y en el preámbulo se explica el significado de la eutanasia, la buena muerte, y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Esta sesión de los lunes del Ateneo no tiene por objeto debatir sobre la conveniencia o no de la ley, sino de su futura aplicación en los próximos 2 meses. Como decíamos, defensores y detractores se han manifestado en el sentido de que algunos aspectos de la misma van a tener ciertas complicaciones en cuanto a su aplicación. Vamos a analizar los aspectos jurídicos y los aspectos sanitarios que van de la mano en la interpretación de la misma. Y para ello contamos con dos expertos en dichos aspectos. Por un lado, Fernando Vázquez Portomeñe, que es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y es hoy en día un fruto joven que se ha desarrollado en el área de Derecho Penal de la Universidad de Santiago desde los tiempos del profesor Fernández Albor y consolidada por el profesor Lorenzo Salgado. Fernando Vázquez Portomeño ha sido investigador principal en diversos proyectos de investigación, ha presentado ponencias, comunicaciones en congresos, conferencias y realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio. En su currículum investigador se incluyen monografías, capítulos de libros y artículos científicos sobre temas de derecho penal nuclear, parte general y especial, criminología, política criminal. Sus principales líneas de investigación son la corrupción pública y los delitos contra la administración pública, la justicia restaurativa y los instrumentos del derecho penal en adultos, los delitos contra la Constitución y la violencia de la mujer. Luis Massa es profesor asociado de Ciencias de la Salud, jefe de sección de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Santiago, del CHUS, y pertenece a una familia de médicos compostelanos de gran prestigio. Hasta el año 2019, Luis fue responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Santiago, desde su apertura en 2007, lo que le confiere una gran autoridad para hablar del tema. Actualmente es responsable de la Unidad de Hospitalización a Domicilio ADO, que dirige desde que cesó en Cuidados Paliativos. Ambos van a presentar su análisis de las claves jurídicas y sanitarias de la ley, y al final de las mismas tendremos oportunidad de clarificar en el coloquio aspectos que generen duda entre nosotros. Para ello, pueden remitir a través del teléfono 622 27 41 10, a través del WhatsApp, repito, 622 27 41 10, cualquier pregunta que quieran hacer a los conferenciantes, indicando a cuál de ellos se dirige la pregunta. Cuando ésta sea borderline, pues los dos tienen autoridad suficiente y criterio para poder responder como sea. También se puede levantar la mano en las plataformas en las que estamos, que tienen un sistema para llevarlo a cabo, a lo cual yo, al final de las charlas, les daré la palabra para indicar en qué sentido se puede realizar.
Lo que sí les ruego es que las preguntas sean lo más concretas posible, sin preámbulos amplios, sino que se concreten a preguntas, a dudas que tengan sobre los aspectos que conviene resaltar. Les ruego, por lo tanto, concreción en las mismas. Muchas gracias. Le doy ya la palabra a Fernando Vázquez Portomeña, al que obviamente, en nombre del Ateneo, le agradezco su total disponibilidad en participar en este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al Ateneo por trasladarme esta invitación y en particular al profesor López Rivadulla. Bueno, desde luego por sus amables palabras. Para mí es un placer estar aquí y compartir esta sesión con todos ustedes. Una sesión que evidentemente no tengo que decirles que se refiere a un tema pues muy complejo, muy complejo, pero en el que pues en España contamos, como ha explicado muy bien el profesor López Rivadulla, contamos con un nuevo instrumento legal, con una herramienta legal que es esa Ley Orgánica 3/2021 y evidentemente está claro que a partir de esa ley pues nada será igual en materia de eutanasia en España. Bueno, la eutanasia obviamente pues es y ha sido objeto de discusión y de debate, yo creo que en prácticamente todos los países del mundo. En las causas de ese debate, ¿no? Pues yo no voy a entrar en esta pequeña intervención, aunque sería muy interesante plantearlo también desde ese punto de vista, ¿no? Pero efectivamente mi papel aquí es un poco el hacer de introductor a lo que son los aspectos jurídicos, los aspectos legales de la Ley Orgánica, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, ¿no? Y en relación con esos aspectos legales, y para que la exposición pues, resulte más fácil de seguir, voy a usar una presentación. Voy a usar una presentación. Vamos a ver, configuramos. Digamos, yo espero que se vaya viendo bien. Bueno, debería empezar por decir realmente qué es lo que supone la nueva ley orgánica de regulación de la eutanasia y qué consecuencias tiene, ¿no? Y sin entrar, digamos, en mucho debate, en mucha cuestión, efectivamente, eso lo podemos dejar para después si lo ven oportuno. Yo quisiera decir ya de entrada que lo que supone es una modificación del Código Penal, de lo que teníamos en el Código Penal español en materia de eutanasia, y como consecuencia de esa modificación va a haber ciertas actuaciones, ciertas prácticas que no van a ser ya delito en España. Se ha asistido a través de esta ley a una despenalización, ¿vale?, de ciertas modalidades de eutanasia, ¿no? Esas modalidades de eutanasia tienen que ver con lo que habitualmente se ha llamado el homicidio a ruego, fundamentalmente, pero también con algunas modalidades de suicidio asistido. Sobre esta distinción un poco volveré después, les explicaré después algunas cuestiones, ¿no? También es importante dejar apuntado ya desde este momento que la ley, desde luego, no despenaliza cualquier forma de eutanasia. La ley despenaliza aquellas formas de eutanasia, aquellas modalidades de homicidio a ruego o de suicidio asistido que cumplen los requisitos y cumplen los controles que establece la propia ley. Eso significa que habrá modalidades de eutanasia que seguirán castigándose en España. ¿Por qué? Pues porque no se ajusten a esos requisitos, a esos procedimientos, a esos controles que establece la ley. Eso me parece importante destacarlo. También me parece importante destacar que hay ciertas actuaciones que se producen en un contexto eutanásico, en contextos eutanásicos, y que no planteaban ningún problema de legalidad antes. Pues se venía considerando, o se consideró siempre, que eran actuaciones ajustadas al derecho y la ley ahí no toca nada. Es decir, siguen siendo plenamente ajustadas a derecho, ¿no? Estamos hablando entonces de esos comportamientos de eutanasia pasiva consistentes en la no aplicación de medidas para prolongar artificialmente la vida en personas que no tienen perspectivas de curación o de mejora, y también lo que se ha llamado la eutanasia activa indirecta, que es vinculada básicamente a los casos de cuidados paliativos
O sea, el uso de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico pero aceleran la muerte del paciente en situaciones, digamos, pues terminales, obviamente. Nunca ha habido debate sobre eso, la ley no abre ningún debate sobre eso, ¿no? Me parece interesante también explicarles o trasladarles cuál es el fundamento al que se agarra la ley para regular la eutanasia, ¿no? Y me parece importante puntualizar esto porque es verdad que la ley concibe la eutanasia como un verdadero derecho. O sea, es un derecho individual. La ley lo concibe así, lo declara así, lo construye de esta manera. Es un derecho individual que la ley entiende que se asocia a otros derechos que aparecen protegidos en la Constitución española, señaladamente, en particular, la integridad física y moral, la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia y la intimidad. Y bueno, pues el presupuesto del que parte la ley es que cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a situaciones vitales que a juicio de esa persona, en opinión de esa persona, vulneran estos derechos que acabo de mencionar, es decir, la dignidad, la intimidad, la integridad, bueno, pues la protección de la vida puede decaer. Es decir, la protección de la vida puede dar un paso atrás y dar prioridad a esos otros derechos. Ese es el punto de vista en el cual se sitúa esta ley, ¿no? Una ley que dice expresamente que no hay un deber de proteger la vida a toda costa en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida, sino que esa protección hay que articularla, hay que reinterpretarla con esos otros derechos que he mencionado antes, la integridad física y moral, en particular la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia y la intimidad. Entonces, con este punto de partida, la ley tiene muy claros cuáles son sus objetivos. Establece 3 objetivos clarísimamente. Por un lado, es una ley que quiere establecer garantías. Son garantías para que efectivamente las decisiones que va a ir tomando el paciente siempre se tomen con libertad, con autonomía, con conocimiento, sin estar sometido a presiones, decisiones en definitiva que sean expresión de su voluntad libre e informada. En esto se insiste de una manera muy reiterada en la ley. Esto es un aspecto clave en la construcción de este derecho a recibir una ayuda a morir que establece la ley de la eutanasia. En segundo lugar, la ley quiere dar seguridad jurídica y para ello pues parte de una sentencia muy famosa, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se viene a indicar que cuando un país ha tomado la decisión de despenalizar ciertas conductas eutanásicas, eso tiene que hacerlo siempre con un régimen legal que especifique y que aclare cómo se practican estas conductas eutanásicas, quién practica estas conductas eutanásicas, con qué garantías se practican estas conductas eutanásicas. Entonces, bueno, pues la ley quiere recoger ese guante y la ley efectivamente aporta esta seguridad jurídica que significa o que se concreta en que todo eso está explicado y precisado. Y intentaré a los aspectos más fundamentales o más importantes irme refiriendo en esta exposición. Y por último, el tercer objetivo declarado de la ley es que también quiere respetar la libertad de conciencia del personal sanitario, que es el llamado a colaborar pues, en ese acto de ayuda médica para morir. Y esto también me parece clave, porque es verdad, y después el profesor Luis Massa, pues me imagino que insistirá en ello, o sea, la ley pivota, la ley carga sobre el personal sanitario un poco la responsabilidad principal de asumir ese tipo de prestaciones, las prestaciones de ayuda a morir, ¿no? O sea, la ley parte de la base de que la decisión debe ser una decisión libre, autónoma y con conocimiento del paciente o la paciente, pero luego la pelota, digamos, se sitúa en el tejado del profesional sanitario. Entonces la ley, pues efectivamente quiere, lógicamente, preservar y proteger el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario. Bueno, quisiera explicarles muy brevemente cuáles son los requisitos que, según establece la ley, debería tener pues una persona, un paciente, una paciente, para poder solicitar el ejercicio de este derecho. O sea, vuelvo a insistir en esta idea. La ley dice que es un derecho a recibir pues, esa ayuda a morir, ¿no? Entonces, de estos requisitos hay sobre todo dos grupos o dos bloques de requisitos. Hay requisitos que yo les diría que son más requisitos legales, efectivamente, o formales, y luego hay un requisito que tiene que ver un poco con la situación de enfermedad o con la situación clínica o la situación que padece, digamos, pues este paciente en relación con ese proceso eutanásico. Ese sería, digamos, el segundo bloque de requisitos. Les voy a explicar muy brevemente cuál sería este primer bloque de requisitos, lo cuento un poco por encima para que no se pierdan, pero bueno, insistiré en las cosas que a mí me parece que son interesantes, ¿no? Obviamente, bueno, pues la ley
parte del requisito de que la persona que solicita esa prestación pues sea una persona mayor de edad, efectivamente. Bueno, pues ahí efectivamente si el tema es objeto de debate, lo podemos plantear en un momento posterior. Ya saben que hay países, efectivamente, que han optado por otras soluciones que no requieren la mayoría de edad, efectivamente, ¿no? del solicitante de la prestación, ¿no? Por otra parte, y en eso se insiste, como les comentaba muchas veces, la ley exige que esta persona, que este paciente o esta paciente sea una persona plenamente capaz, plenamente consciente en el momento de realizar su solicitud. Se exige también que esa persona disponga por escrito de toda la información existente sobre su proceso médico y en particular menciona las distintas alternativas y posibilidades de actuación, incluyendo el acceso a los cuidados paliativos integrales y también a las prestaciones a que pudiera tener derecho conforme a la normativa de atención a la dependencia. A continuación, la ley exige que esta persona, esta paciente, formule 2 solicitudes de manera voluntaria y en principio por escrito. Ya veremos que existe también alguna alternativa que no implica que se hagan por escrito, pero en fin, tiene que haber una solicitud formalizada, digamos, ¿no? Y entre esas 2 solicitudes, en principio, tiene que haber una separación de al menos 15 días naturales, aunque también es verdad que se prevé pues, un periodo menor en función de algunas circunstancias clínicas concurrentes, ¿no? Y en cuarto lugar, de este bloque de requisitos que son más legales, pues me importa quizás desarrollar o explicar fundamentalmente el que todas estas actuaciones realmente estén presididas por el consentimiento informado del paciente, es decir, por su conformidad, pero una conformidad libre, una conformidad no forzada, una conformidad voluntaria, una conformidad consciente. Naturalmente, está claro que el escenario prioritario al que apunta la ley es de una persona que está en pleno uso de sus facultades, que es absolutamente consciente de lo que va decidiendo en cada momento y que, si me permiten la expresión, incluso va monitorizando todo este proceso, todo este procedimiento, ¿no? Ese es el escenario en el cual se quiere situar la ley, ¿no? El segundo bloque de requisitos personales tiene que ver un poco con esa situación de enfermedad o esa situación, pues no sé, de clínica, digamos, en la cual está el paciente que realiza o la paciente que realice la solicitud, ¿no? Y aquí la ley no plantea alternativas. O bien se encuentra en una situación de enfermedad grave e incurable, opción 1, o bien hay una opción 2 y ahí se acabó. Es decir, o enfermedad grave e incurable o bien padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿vale? Yo me imagino que también el profesor Luis Masa después hará alguna puntualización sobre esto. Simplemente voy a decir que la propia ley pues, ha definido lo que es una cosa y lo que es otra, efectivamente, para que, digamos, no queden cabos sueltos, efectivamente, ¿no? Para que no sean cuestiones que se puedan interpretar así libremente. La ley nos dice, una enfermedad grave incurable es toda aquella que, por su naturaleza, origina una serie de sufrimientos físicos o psíquicos que son sufrimientos constantes, insoportables, para los cuales la persona no encuentra un alivio que se los haga, que haga que sean unos sufrimientos tolerables y además que le dan un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva. Y en relación con los padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes, pues habla de una serie de limitaciones que inciden absolutamente sobre su autonomía. Nos habla de, efectivamente, personas que como consecuencia de esas limitaciones no pueden valerse por sí mismos y también son limitaciones que inciden en su capacidad de expresión y de relación y que llevan aparejado, llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante, intolerable para quien lo padece. Y además, todo esto en un contexto de que es seguro o muy probable que esas limitaciones, seguro o muy probable, digo, que esas limitaciones perduren en el tiempo sin posibilidad de curación o de mejoría apreciable. Bueno, al margen, repito, un poco del contenido más clínico de estas dos definiciones, a mí me gustaría destacar un poco en esta parte legal que les estoy explicando, que efectivamente la ley insiste en que los sufrimientos pueden ser físicos o psíquicos. La ley evidentemente plantea los 2 supuestos, son 2 supuestos que ya planteaba el Código Penal y que la ley recoge efectivamente. O sea, se asocian estos procesos, estas situaciones en las cuales está el paciente a sufrimientos físicos o psíquicos, efectivamente, ¿no? Bien.
Naturalmente, como les comentaba, el escenario en el cual quiere situarse la ley es el de una persona que está en pleno uso de sus facultades. Pero obviamente esto no va a ocurrir siempre. Habrá situaciones en las cuales, pues, efectivamente, el paciente no tenga ese pleno uso de sus facultades, no pueda prestar ese consentimiento libre, voluntario, consciente y realizar de esa manera la solicitud correspondiente. Y bueno, pues la ley efectivamente también quiere afrontar esta otra situación, ¿no? En esta otra situación que les estoy comentando, la ley prescinde de los requisitos que les acabo de que les expliqué en el primer bloque, esos requisitos que les dije que eran requisitos más legales o requisitos un poco más formales. Y la ley carga las tintas sobre el segundo bloque de requisitos, esos requisitos que tienen que ver con que exista el paciente tenga una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esta sería un poco la clave para dar solución a estos casos. Pero además en estos casos ahí se acompaña otro requisito y es que ahí tenemos que tener un documento de instrucciones previas, un documento equivalente. Y en ese documento de instrucciones previas, pues este paciente efectivamente que está, repito, en una situación de padecimiento grave, crónico, imposibilitante o en una enfermedad grave e incurable, pues ha tenido que dejar indicado que efectivamente su voluntad clara es que lo ayuden a morir si se ve en esa situación y realmente pues no puede expresar, no está, digamos, en pleno uso de sus facultades para expresarlo de manera libre, voluntaria y consciente cuando corresponde, ¿no? Los requisitos que acabo de explicarles son requisitos que tiene que cumplir una persona, un paciente que quiere solicitar efectivamente pues esa prestación de ayuda a morir. Pero luego la ley también prevé una serie de requisitos que tienen que ver con la solicitud misma. ¿Cómo hay que hacer esa solicitud? ¿Cómo tiene que ser esa solicitud, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo voy a pasar un poco más por encima de estos requisitos. Bueno, pues ahí digamos que la idea es que esa solicitud se haga por escrito, aunque la ley, digamos, admite también otro tipo de medios, efectivamente, ¿no? Siempre y cuando sean medios que permitan dejar constancia pues, de la voluntad de quien la solicita, pues, por ejemplo, pues probablemente una grabación podría servir, efectivamente, rodeada de todo tipo de garantías, obviamente. En el caso también, efectivamente, de que el paciente, por una situación de salud, una condición de salud, no pudiera firmar el documento, pues se admite incluso que pueda ser otra persona la que actúe en su nombre, digamos, una persona mayor de edad y que sea capaz y podrá firmarlo en su presencia. Y esta persona pues tendrá que efectivamente mencionar el hecho de que quien pide esa ayuda pues no está en condiciones de firmar ese documento. Ese documento siempre tiene que firmarse en presencia de un profesional sanitario. Si ese profesional sanitario no es el médico responsable es una figura clave en esta regulación de la eutanasia, bueno, pues si ese profesional sanitario que está presente en el momento que se firma el documento no es el médico responsable, pues ese profesional sanitario se lo tiene que entregar al médico responsable y desde luego, y en línea con lo que les explicaba antes, de que la ley quiere garantizar que lo que prime sea la voluntad del paciente, evidentemente el paciente puede revocar su solicitud en cualquier momento. Es decir, y al mismo tiempo puede, aunque no la revoque, pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda. Es decir, la ley trata un poco, repito la expresión, de dejar que sea él el que o ella los que monitoricen, digamos, todo este procedimiento, ¿no? Obviamente aquí salta de nuevo esa situación que les explicaba antes, de personas, de pacientes que no están en pleno uso de sus facultades y por tanto pues no pueden prestar esa conformidad, ese consentimiento de manera libre, de manera voluntaria, de manera consciente, ¿no? Entonces en este caso esta solicitud de prestación de ayuda la puede prestar otra persona mayor de edad y capaz, pero esta persona tiene que acompañarla del documento de instrucciones previas. O un documento similar, ¿no? Y ese documento, evidentemente, está claro, tiene que haber sido suscrito, o sea, firmado por el paciente y ahí estar claro cuál es el contenido de su voluntad según ese documento, ¿no? Y para el caso de que se llegara a esta situación de que, estando en esa situación clínica, efectivamente, que les explicaba antes, pues él no pueda expresar
efectivamente no esté en pleno uso de sus facultades y no pueda expresar libremente de manera directa su voluntad, ¿no? Incluso, fíjense, la ley también prevé que cuando no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, podría ser el médico que lo trata, el que presente la solicitud de eutanasia. Y en este caso se dice, el médico podría solicitar, acceder al documento de instrucciones previas, porque efectivamente la solicitud, estamos viendo, en este tipo de circunstancias especiales la podría presentar otra persona, pero lo que no es prescindible, lo que siempre tiene que estar ahí, es acompañando a la solicitud ese documento de instrucciones previas. La ley establece más filtros, siempre para garantizar que se cumplen todos estos requisitos que les estoy explicando y que al final todo va siendo conducido y todo se ajusta a esa voluntad libre, informada, consciente del paciente que solicita esa prestación, ¿no? Por ejemplo, la ley dice que tanto después de la primera solicitud de prestación como después de la segunda, tiene que haber, dice la ley, un proceso deliberativo. Pues es algún tipo de diálogo, de conversación, evidentemente, con el médico responsable, y ese diálogo, esa conversación tiene que versar, tiene que centrarse en el diagnóstico de su situación, las posibilidades terapéuticas, los resultados que pueden esperarse, pero también los posibles cuidados paliativos, ¿no? Y repito, ese proceso deliberativo pues debe existir tanto después de que se reciba la primera solicitud como después de recibir la segunda. Una vez que termina ese proceso deliberativo, pues el médico volverá, digamos, a preguntarle o volverá a comprobar con el paciente que el paciente continúa con su voluntad de seguir adelante con la solicitud. Y si el paciente decide continuar adelante con la solicitud, seguir adelante con la solicitud, el médico responsable, dice la ley, tiene que comunicarle esta circunstancia al equipo asistencial o a los profesionales de enfermería y también, pero solo si así lo pide el paciente, a los familiares o allegados del propio paciente. ¿Vale? Por lo tanto, esto estaría condicionado a que así lo solicitase el paciente. ¿Vale? O sea, entonces, de oficio no se va a hacer, debe ser bajo indicación del propio paciente. Evidentemente, cuando el propio paciente pues, puede hacer esa indicación porque está en una situación de pleno uso de sus facultades y puede hacerlo, ¿no? Se prevé también que el médico responsable realice consultas con una figura que se llama el médico consultor. Este es un médico que estudiará la historia clínica, va a examinar al paciente con la finalidad de que, pues de comprobar que se cumplen todas las condiciones que permiten acceder a la ayuda a morir, ¿no? Y a continuación, el médico responsable, antes de prestar la ayuda, también tiene que ponerlo en conocimiento del presidente de una comisión que crea la ley, que se llama la Comisión de Garantía y Evaluación, y el presidente de esa comisión lo que va a hacer es nombrar a 2 miembros de la comisión, que serán siempre un médico y un jurista, para que vuelvan a comprobar, para que comprueben de nuevo si concurren todos los requisitos y todas las condiciones que se prevén para que el paciente o la paciente pueda ejercer su derecho a recibir la prestación de ayuda a morir. Ya voy terminando, pues porque esto sería la parte final, digamos, de todo este proceso que les estoy explicando. Esa comisión de evaluación y control que les acabo de explicar, pues va a mostrarse a favor o se mostrará en contra. Evidentemente, se mostrará a favor una vez que esos 2 expertos que ha nombrado la comisión comprueban que efectivamente todo ha estado en orden y se cumplen todos los requisitos que establece la ley. Entonces, una vez que sucede eso, hay una resolución, esa resolución se le comunica al médico responsable y en ese momento se procederá a realizar esa prestación de ayuda a morir. Esa prestación que según establece la ley hay que hacerla, pues no podía decirlo de otra manera la ley, con el máximo cuidado, con la máxima profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, aplicando los protocolos correspondientes. Y además ahí es importante también que la modalidad de prestación será la que indique el propio paciente, siempre y cuando entendemos, claro, el paciente pues esté consciente, el paciente realmente esté en uso de sus facultades y pueda transmitir también esa información, ¿no? En ese sentido, la ley prevé 2 modalidades de prestación, la que llamaríamos una eutanasia activa directa, es decir, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, o también prevé un suicidio asistido, que sería un caso en el cual el profesional sanitario prescribe o le suministra, le da al paciente una sustancia para que éste se la autoadministre.
sea en su propio centro sanitario o sea en su propio domicilio. En ambos casos, la ley establece que tanto el médico responsable como el resto de los profesionales sanitarios van a realizar una tarea de observación, de apoyo, de acompañamiento, de seguimiento, digamos, del paciente hasta el momento de su fallecimiento. Bueno, estas son las claves legales. Solo voy a hacer dos conclusiones para acabar y después, si quieren, planteamos alguna cosa más en el debate, ¿no? Bueno, lo primero que querría comentar es, quizá como aspecto destacado, el hecho de que en el marco de esta ley se prevé tanto la modalidad de eutanasia, que significa la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario, la eutanasia activa directa, como el suicidio asistido, efectivamente. Y bueno, y aquí España se sitúa en una determinada línea, pues ya saben, podemos comentarlo en otro momento, que hay otros países, por ejemplo, que solo aceptan dentro de su regulación legal las modalidades de suicidio asistido, efectivamente, ¿no? España se sitúa en esta línea, admite esas dos opciones. Y también me gustaría destacar un poco el hecho de la enorme responsabilidad, es cierto, que la ley sitúa sobre los profesionales sanitarios, efectivamente, ¿no? Que son los que tienen un rol principal, esencial en todo este proceso, en todo este procedimiento. Bueno, nada más, yo creo que ahora mismo sí podemos dejarle ya paso al profesor Luis Masa para que nos dé las claves desde la otra perspectiva. Así que muchas gracias. Quería darle las gracias al profesor López Rivadulla por la amabilidad que ha tenido al darme la oportunidad de estar hoy en este foro de los lunes del Ateneo para hablar de un poco desde el punto de vista médico de esta ley de regulación de la eutanasia. Efectivamente, yo soy internista, pero después de 20 años en medicina interna en el Hospital General de Galicia, pues opté por pasar a la hospitalización a domicilio y a los cuidados paliativos cuando se han puesto en marcha, que fue en el 2007, los paliativos, y desde entonces ahí sigo. Quizás sea ese el motivo por el que el profesor López Rivadulla pensó en mí para hablar un poco del tema de la regulación de la eutanasia desde el punto de vista médico. Bueno, desde luego yo lo primero que me hago es una pregunta, es ¿por qué la ley de regulación de la eutanasia? Bueno, pues la verdad es que si no me equivoco, en el preámbulo de la ley ya claramente hablan de que desde hace décadas hay una demanda social que se puede confirmar con esto, yo pues muy pocas, pero con muchas estadísticas que hay ya desde el año 92 y algunas de antes, en que se puede comprobar que la sociedad española viene ya desde hace tiempo, o gran parte de la sociedad española, solicitando la regulación de esta ley de la eutanasia. Pero incluso en 2019, y esto quizá me llama más la atención, hay unas estadísticas hechas en colegios profesionales de médicos, en concreto en Madrid, Vizcaya, Tarragona y Las Palmas, que todas ellas sobrepasan el 50% de aceptación de esa ley. Y una encuesta a nivel nacional hecha por una empresa francesa en el año 18 hablaba de que en los datos que ellos habían obtenido hasta el 85% de la población española estaría a favor de la regulación. Estos son demandas sociales que además se veían incrementadas cada vez que ocurrían casos como los que todos más o menos conocemos, el caso de Ramón Sampedro, la niña Andrea, José Arrabal, María José Carrasco y muchos otros que, pues, dada su divulgación en los medios, han hecho que se incrementara la demanda de una regulación de la ley para evitar este tipo de situaciones que eran que se estaban dando y que seguramente se sigan dando de forma encubierta en nuestro país. Pero además, y quizá aún mucho más importante que el tema de estos pacientes, porque ahora se nos viene encima, ya lo tenemos encima, el gran problema de la demografía, que nos demuestra claramente que vivimos mucho más, pero que llegamos hacia el final de la vida mucho peor. Es decir, cada vez hay un aumento mayor de enfermedades crónicas, progresivas, que son incapacitantes, incurables, que generan un alto grado de sufrimiento físico y psíquico,
que requiere de terceras personas para los cuidados. Cada vez lo vemos con más asiduidad porque vivimos más, pero todavía llegamos a finales de la vida relativamente mal. Y por último, otro aspecto que hace que se haya solicitado o que haya habido una demanda social lo generó la tecnología. Cada vez se emplea más la tecnología y con dicha tecnología se prolonga durante el tiempo muchas situaciones de gran padecimiento, sabiendo que no va a haber curación ni mejoría significativa en la calidad de vida, pero que perpetúan esa situación en el tiempo. Esto es lo que podríamos llamar un poco obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, que tampoco es algo que sea deseable en la medicina clínica. Estos son los aspectos por los que ha habido esta demanda social y por lo que hoy yo creo que hay una ley de eutanasia en nuestro país. Por lo tanto, casi podríamos decir que hay que agradecerle pues, a San Pedro y a toda otra serie de personas y a las sociedades que han luchado desde hace muchos años y siguen luchando por conseguir esto, porque a ellos le debemos probablemente en gran medida el que hoy tengamos esta ley. Y me van a permitir, porque yo, aun siendo internista, diría que entre comillas soy casi paliativista. La figura de paliativista no existe como tal, pero llevo 20 años, un poco más de 20 años haciendo paliativos, y un poco una comparativa entre cuidados paliativos versus eutanasia. Bueno, se oye de vez en cuando, incluso dentro de los propios especialistas o médicos que trabajan en distintas unidades de paliativos, que con unos buenos cuidados paliativos se podría evitar esta ley. Eso está ahí, es un rum que hay, unos rumores. Bueno, yo la verdad es que no comparto mucho esa idea. Como pueden ver ahí, los cuidados paliativos, he de aclarar que empiezan, o deben de empezar, o deberían de empezar, en el mismo momento en que a un paciente se le diagnostica una enfermedad amenazante para la vida. Es decir, en el momento en que a una persona se le diagnostica una enfermedad que es incurable, que se sabe que es progresiva y que indefectiblemente va a llevar a la muerte del paciente si no hay nada intercurrente, debería ahí iniciarse el cuidado paliativo. Y a medida que progresa la enfermedad y llega a las fases finales de la vida, se potencian los cuidados paliativos y se va limitando el esfuerzo de intención curativa, que no curación, porque son enfermedades que no tienen cura. Esa es la principal diferencia ya con la eutanasia. Los cuidados paliativos se inician al principio. La eutanasia sería algo que estaría pensado para el final de la vida, las fases ya muy, muy avanzadas de la enfermedad. El buen control, el exquisito control del dolor y de otros síntomas físicos, psíquicos, sociales, espirituales, que son lo que realmente la base del paliativo, si se consigue eso, yo estoy convencido que muchos pacientes que inicialmente, por su situación clínica, podrían estar deseosos de que se le aplicara o se les ayudara a morir, probablemente cambiarían de opinión. Pero, ojo, no todos. Es decir, claramente los paliativos tienen unas limitaciones y no siempre se puede conseguir aliviar el sufrimiento físico o el sufrimiento psíquico del paciente. Sí que queda una herramienta que es la sedación, pero que nada tiene que ver con la eutanasia. Sí que creo que es fundamental, y ahora que existe esta nueva ley, que no se abandonen los cuidados paliativos, al revés, que se potencien, que se mejoren, que se fomenten más, que se universalicen, que todavía hay muchas zonas en donde el paliativo está de forma muy incipiente o no está. No cabe duda de que, desde mi punto de vista, eutanasia y cuidados paliativos no son excluyentes. Las dos deben de poder convivir y deben de convivir. Por lo tanto, si me preguntan, ¿resuelven todos los problemas de nuestros pacientes los cuidados paliativos? Pues claramente tengo que decir no. Pero sí que digo que un correcto control de los síntomas y cuidados paliativos puede disminuir el deseo de solicitar la ayuda para morir. Pero insisto, la eutanasia y cuidados paliativos considero que no son excluyentes. Bien, y ya entrando un poco en la parte de la eutanasia, de la parte, entre comillas, más médica, porque esto es una ley, entonces
ahí no nos hablan nos hablan de grandes grupos de enfermedades, ¿no? Dos grandes situaciones. Pero analizaremos un poco esto. Yo creo que hay dos claves desde el punto de vista de los médicos que son muy importantes en esta ley. Por un lado, el respeto al principio de bioética de autonomía del paciente y la buena comunicación entre el médico y paciente. Estas son las claves para poder desarrollar desde el punto de vista clínico la ayuda para morir o desarrollar esta ley de eutanasia. El no dar buena información, que es una cosa que es muy frecuente, el no informar bien al enfermo, lo único que hace es, le impide, lo aísla, le impide hablar de sus miedos y de sus temores, pierde totalmente la capacidad para decidir y está claro que si una persona no sabe lo que le pasa, no va a poder ejercer correctamente su autonomía sobre su enfermedad. Digamos que este pacto del silencio, que es como se le denomina a eso que vemos continuamente en la clínica diaria, el familiar que nos dice no le diga nada, que nunca quiso ver, si le dice que tiene esto, uy, lo va a pasar muy mal y ya se va a morir. Bien, ese pacto del silencio lo que hace es que el enfermo no solo ha perdido su salud, sino que ha perdido el control sobre su vida y ha perdido toda posibilidad de decisión. Por lo tanto, esto solo podemos decir que es correcto si el enfermo así lo ha decidido, puesto que la Ley General de Sanidad recoge también el derecho a que el enfermo no sea informado si él no quiere ser informado. A veces ocurre, pocas personas dicen, dígaselo a mi hijo, yo no quiero saber. Pero solo si el enfermo no quiere ser informado, no será informado. De esta manera, el enfermo ha perdido su autonomía, puesto que no sabe realmente lo que le está pasando. Por lo tanto, la comunicación, creo que en esta ley es la clave de un buen desarrollo de esta ley desde el punto de vista médico. Comunicar bien entre el profesional y el paciente y la familia, solo la familia, cuando así lo desea el paciente, por supuesto, desde el comienzo de su enfermedad, para que pueda hacer lo que es la clave de esta ley, dar la opción al enfermo de crear el documento de instrucciones previas, el documento de instrucciones previas o testamento vital o voluntades anticipadas. En Galicia se le llama DIP, instrumento de documento de instrucciones previas, y la clave de poder optar a la ley y a la ayuda para una muerte digna solamente se podrá hacer si un enfermo ha dejado su documento de instrucciones previas claramente especificado sus deseos. Este documento que ya comentó un poco el profesor Vázquez Portomeñe, bueno, pues es un documento que es personal, lo hace una persona, lo hace de forma anticipada y acerca de los tratamientos médicos que quiere o no quiere recibir, así como el destino de su cuerpo y de los órganos en caso de fallecimiento. Y como ya comentó también el profesor Vázquez Portomeñe, para poder suscribir este documento se requiere ser mayor de edad, estar plenamente capacitado, otorgarlo sin ningún tipo de presión, otorgarlo libremente y estar correctamente informado. Por lo tanto, volvemos a lo de antes. La información es la clave. Informar al enfermo la verdad y no solo pequeños aspectos de su enfermedad. Además, es esencial el documento de instrucciones previas porque ahí quedará constancia de la voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos médicos para aquellos casos en los que con el tiempo el enfermo pierda la posibilidad por la alteración de su salud mental o porque esté en situación de disminución importante de la consciencia, de que nadie pueda decidir por él. Lo que sí es importante y recomendable es que en el documento de instrucciones previas exista una persona representante, incluso hay quien dice un suplente del representante, puesto que puede ocurrir paradojas de la vida, pero puede ocurrir que el representante fallezca o no esté capacitado en el momento de tener que tomar una decisión. Por eso hay quien dice también de dejar incluso un representante y un suplente. Eso se podría hacer. Y además, como también comentaba el doctor Vázquez Portomeñe, este testamento vital, este documento de instrucciones previas, siempre puede ser revocado si el enfermo así lo desea. Bueno, eso sería cómo quedaría, en dónde quedaría automáticamente incluido el DIP, el documento de instrucciones previas. Bueno, cuando se creó
este documento al principio era un poco engorroso porque hacía falta hacerlo o ante notario, con 3 testigos. Bueno, hoy eso ya no es así. Hoy en los hospitales hay representantes del hospital que están capacitados para que una persona pueda realizar su documento de instrucciones previas. Es gratuito y automáticamente una vez que lo tiene hecho, lo colocan en la red, en el Sergas, queda ahí colocado y además en el registro de la Junta y un registro creo que hay a nivel nacional. Eso es absolutamente privado, ahí no puede entrar nadie, salvo que haya consentimiento bien del paciente o si este no puede dar ya su consentimiento, de su representante legal, que debe de quedar reflejado en el documento. Bien, por lo tanto, ¿quién puede solicitar la ayuda para morir? Única y exclusivamente el paciente, y siempre que tenga una correcta y veraz información de su proceso y, por supuesto, que cumpla los requisitos médicos que están previstos en la ley, que son 2 grandes grupos que ahora vamos un poco a ver por encima. Bueno, primero aquí comentaba yo el tema de la autonomía. La autonomía podríamos resumirlo como la facultad de poder decidir. Bueno, tiene muchas definiciones, pero realmente eso es lo que es la autonomía. El que una persona pueda decidir por sí mismo, pero para eso necesita estar perfectamente informado, que la información sea correcta, veraz y completa de su situación clínica, que tenga libertad total y que sea algo voluntario, que no está condicionado por nada ni por nadie, y que esté capacitado para tomar decisiones. Pues una vez visto esto, vemos que la solicitud de eutanasia la toma un paciente, que es una decisión autónoma. Se requiere que los profesionales estén bien preparados, bien formados para informar bien. Y una cosa que es muy importante, que es del DIF, de este documento, y es que es muy probable que haya que educar a la sociedad en esta materia. Está muy poco explicitado por ahí. Hace 2 años, quizá 3, sí que se hicieron unas charlas, pero muy pocas, sobre lo que era el DIF. Yo creo que esto va a ser muy necesario el explicarlo bien, porque si no la gente no se entera muy bien de que existe. Hay que explicar lo que es el DIF, qué precisa realizar el DIF, cómo lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer y saber que pueden cambiar de idea sobre lo dicho, incluso anularlo o rectificarlo, modificarlo. Yo no sé dónde fue, pero creo que es en el País Vasco. El otro día me comentaban que en todos los centros de salud y en todas las salas de espera de los centros de salud y de los hospitales han puesto unos dípticos con lo que es el DIF. Y yo creo que eso, bueno, allí no sé si se le llaman documentos de instrucciones previas o testamento vital, pero bueno, de una manera o de otra lo han colocado de tal manera que los enfermos, mientras están esperando, y sus familiares pueden informarse, leen y les explican lo que es, dónde lo pueden hacer, en qué consiste y para qué sirve. Yo creo que aquí tendremos que hacer algo parecido, creo yo. Bueno, ¿quién debe de dar la información? Y aquí es donde yo ya tengo una pequeña dificultad de quién tiene que ser. La ley dice claramente que es un médico responsable. Yo quiero creer que el médico responsable debe ser el médico de familia, que debería de ser el que realmente conozca todos los aspectos sociosanitarios del paciente. Pero no me queda muy claro si es él, si es su especialista, pero de un modo u otro eso habrá que un poco ir aquilatándolo. Pero sí que es verdad que el médico responsable, el que se designe como médico responsable, va a ser el que tiene que dar toda la información al paciente, en la que debe incluir las posibilidades, los posibles tratamientos y sus efectos colaterales, si esto lo supiera, los tratamientos y efectos colaterales, si hay algún tratamiento que podría beneficiarle y sacarle de esa situación, si no lo hay, y la posibilidad de los cuidados paliativos, si se entiende que podría ser un paso previo a la eutanasia en un intento de controlarle su situación clínica. Bien, eso sería una primera parte. Pero ¿en qué situaciones podemos o pueden las personas pedir ayuda para morir con esta ley? Pues realmente
hay dos. Una que dice la ley, sufrir un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, en ocasiones que genera dependencia absoluta y en ocasiones genera o requiere de apoyo técnico, y siempre además coexiste un sufrimiento físico, psíquico y o psíquico, los dos pueden ser importantes, mantenido en el tiempo y que no hay posibilidad de alivio tolerable desde el punto de vista al menos del paciente, que no nota que tenga beneficio ninguno. Bueno, este es un gran grupo. Yo creo que es el que más se va a beneficiar de esta ley de la eutanasia porque es el que más padecimiento vemos. En hospitales estamos, yo creo, no digo cansados porque la palabra no es cansado, pero sí que ya tenemos mucha experiencia con muchas patologías que se pueden incluir, encasillar en este gran grupo de padecimiento grave, crónico, imposibilitante. Si nos fijamos, en realidad existen 4 modos de morir. Uno es la muerte súbita, que por supuesto ya la apartamos rápidamente del tema de hoy. Otro es la muerte por enfermedades tumorales. Otro es la muerte por enfermedades crónicas. Y otro es la muerte por enfermedades neurodegenerativas. Esos 4 grupos tienen sus características propias. Bueno, pues de lo que más vemos en medicina, cuando hablamos de estos temas, es de las enfermedades crónicas, progresivas, incurables, muy invalidantes, que acaban generando una enorme discapacidad al paciente y que va a requerir ayuda para todas las necesidades básicas de su vida. Y ya no digamos si dentro de ese grupo, que ahí podríamos meter también, y la tenemos que meter en este grupo de padecimientos graves crónicos, el enfermo con enfermedad neurodegenerativa, las demencias. Fíjense ustedes que hablamos de la EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable, progresiva y que indefectiblemente lleva a la muerte. Es muy probable que tarde en matar, pero es una enfermedad que puede encasillarse dentro de este grupo. Quien dice el EPOC dice la hepatopatía crónica, las cardiopatías crónicas. Es decir, en medicina curamos poquito, pero cronificamos mucho. Pues estas enfermedades que cronificamos, a medida que progresan, van de crisis en crisis de necesidad, o si prefieren, reagudización tras reagudización. El EPOC en los inviernos, una vez llega a urgencias, infectado, muriéndose, sale adelante, vuelve con otra igual, otra, y así va mermando su salud. Bueno, pues en este gran grupo están todas esas enfermedades. Yo puse aquí este ejemplo del EPOC porque para la gente en general, cuando hablamos de enfermedades avanzadas, terminales, enfermedades que requieren a veces pues es una ayuda para morir, siempre pensamos en el cáncer. Y claramente, cuando a una persona le diagnosticamos una neoplasia, desde el principio entendemos todos que hay que hacer cuidados paliativos. Si a una persona le decimos, mire usted, pues tiene usted un cáncer de pulmón, en el mismo momento que le decimos eso, ese enfermo se derrumba. Va a necesitar mucha ayuda ya, mucha ayuda paliativa. Dice, mi familia, mi hipoteca, todo, es decir, mis amigos, mi vida, se le viene el mundo encima. Bien, pues ahí empezamos los cuidados paliativos que van de la mano y tienen que ir de la mano del tratamiento activo que hacen los oncólogos o los cirujanos oncológicos con intención curativa, que no para curar, pero sí con la intención curativa. Ya empiezan ahí, eso se entiende muy bien, pero en la EPOC no se entiende. A una persona le diagnostican de una EPOC y bueno, parece que eso no tiene mayor trascendencia, pues es una enfermedad crónica, progresiva, incurable y que indefectiblemente mata, y puede matar muy mal. Quien dice una EPOC dice una cardiopatía, una hepatopatía, y ya no digamos las demencias como una de las más importantes de las enfermedades neurodegenerativas. Y que vemos cada vez con más frecuencia, pues sobre todo la tipo Alzheimer, que es una demencia que aparece en edades avanzadas, y por aquel fenómeno demográfico de que cada vez vivimos más, cada vez las vemos más. Y vemos muchos pacientes que lo están pasando realmente muy mal, encamados, desconectados del medio, no hablan, no conocen, llenos de úlceras de decúbito por estar en la cama, a veces comiendo a través de una sonda, alimentando una persona que realmente está en una situación muy complicada y que no tenemos una opción de limitar ese esfuerzo. Ahora con esta ley y dejando de antemano
dicho lo que uno desea, pues siempre podría optar por la muerte digna y por la ayuda a morir. Ojo, hay que hacerlo cuando uno está con todos los sentidos. Por lo tanto, desde el momento en que una persona se diagnostica una demencia, hay que dejarle muy claro que va a llegar un momento en que él no va a poder decidir, que van a decidir otros por él si no deja hecho su testamento vital, su DIP. Por lo tanto, es importante recordar siempre eso. El otro grupo es un grupo también importantísimo, pero quizá no hay tantos casos como en el crónico, que son las enfermedades graves e incurables con pronóstico de vida limitada y con fragilidad progresiva. Bueno, igual que en el anterior grupo, tiene que concurrir que haya un sufrimiento físico y psíquico importante, que sea mantenido en el tiempo y sin posibilidad de alivio tolerable para el paciente. Bueno, es lo que llamamos enfermedad avanzada, progresiva, incurable, con nula respuesta al tratamiento específico, con síntomas muy intensos, múltiples, cambiantes, multifactoriales, que hacen mucho daño y que generan mucho impacto emocional en el paciente, en la familia, en el equipo que lo trata, y que se dice con un pronóstico vital limitado. Bueno, en medicina poner fechas no es bueno, porque cuando ponemos una fecha nos equivocamos siempre, o casi siempre. En la mayoría de los libros, cuando leemos estos temas, dicen pronóstico de vida menor de 6 meses. Pero realmente es preferible decir pronóstico vital limitado. Pueden ser 6 meses, pueden ser 8 o puede ser un año. Y hablan de la fragilidad. Bueno, la fragilidad es muy difícil de definir. Hay muchas distintas definiciones. Pero en realidad la fragilidad es que nos volvemos quebradizos, entre comillas. Nos vamos debilitando desde que nacemos hasta que nos toque morir. Hay una novelita de Miguel Delibes, ya de los años 50, que se llama La hoja roja. Bueno, pues en esta novela que habla de la senectud, del final de la vida, de cómo van pasando los años y nos vamos discapacitando cada vez más. Compara a las personas con un librillo de liar cigarrillos, aquellos librillos que se iban sacando hojas, y llegaba un momento que aparecía una hoja roja que lo que indicaba era o compra usted otro librillo o dentro de 5 cigarros ya no fuma más. Se está acabando el librillo. Bueno, pues nosotros, con todas estas cosas que ven aquí, la edad avanzada, quizá no lo más importante, ojo, no lo más importante, sí muy importante los problemas socioeconómicos, la depresión, la soledad, el sedentarismo, las comorbilidades, es decir, yo tengo un EPOC, pero es que además soy diabético, he tenido un infarto y además me han amputado una pierna. No es lo mismo eso que solo tener un EPOC. La comorbilidad son las otras enfermedades que también puede tener ese paciente. La dificultad para tragar, la disfagia persistente, la malnutrición, las úlceras por presión, todo eso y más, todo lo que ustedes quieran, caídas frecuentes, reingresos continuamente hospitalarios por el mismo problema, todo eso nos va afectando y nos va sacando hojas. No sabemos dónde tenemos la hoja roja. Unos la tienen antes, otros la tienen después, pero sí que tenemos herramientas, que son las que vamos a tener que utilizar para aplicar bien esta ley. Herramientas que nos van a permitir sospechar si está próximo o no la hoja roja. Bueno, no vamos a hablar aquí de esos ítems, porque son muchos, pero por algunos muy conocidos por todos, como puede ser el Bartel, para ver la funcionalidad de una persona, si se vale por sí mismo, si es capaz de subir y bajar escaleras, si come por su mano o necesita que le den de comer, si está todo el tiempo en cama o camina y pasea, una serie o el performance status en función de la enfermedad que tiene. Hay una serie de ítems que estudiamos para poder aquilatar lo mejor posible dentro de un orden, porque la medicina es biología, pero aquilatar lo mejor posible en qué situación está este enfermo. Bueno, pues cuando todos estos factores que están por ahí puestos que atacan a la fragilidad van aumentando, aparece lo que llamamos el síndrome de declive progresivo. Ese síndrome de declive progresivo, ahí es donde empezamos a hablar de enfermedad avanzada terminal. Ahí es donde tenemos que empezar a limitar los esfuerzos, o más que limitar, adecuar los esfuerzos terapéuticos, dejar fármacos que ya son fútiles y quedarnos con lo única y exclusivamente útil. En eso los cuidados paliativos son muy válidos, pero ojo, en los pacientes que no se consigue controlar de esa manera, es normal que muchos de ellos o algunos de ellos puedan al final de optar por la ayuda para morir.
esos entrarían, todos esos enfermos, en esos dos supuestos de la ley. Bueno, la ley entra en vigor, si no me equivoco, el 25 de junio. Yo me hago esta pregunta, si es tiempo suficiente para ponerla en marcha. Me da la impresión de que nos coge muy a prisa. No sé si están formados ya los comités, no sé si hay ya equipos de sanitarios que hayan optado por asumir el rol de atender a estos pacientes y poner en marcha esta ley. Creo que se necesitan protocolos de actuación que yo los desconozco. Creo que se necesitan recursos materiales y humanos y yo no sé si va a dar tiempo para el 25 de junio. Bueno, sé que en otros países, una vez que aprobaron la ley, dieron un margen de entre 12 y 16 meses. Aquí son 3 meses. Bueno, de cualquier modo, hay que ponerla en marcha, hay que ponerla a andar y progresivamente yo creo que se irá viendo esto y no debe haber mayor problema. Pero quizás se me ocurre pensar que a lo mejor podrían haber sido 6 meses, pero en realidad es un poco lo mismo. Y ya termino yo con unas pocas conclusiones. Entiendo que la ley de regulación de la eutanasia no obliga a nadie, lo cual ya es importante. Siempre que se realicen las indicaciones que marca la ley, tiene que ser considerado como un acto médico y solo cuando se hace con las indicaciones de la ley. La eutanasia y los cuidados paliativos no son excluyentes. Pueden convivir perfectamente los dos. Los profesionales sanitarios pueden declararse objetores de conciencia y no asumir su rol, su papel en esta ley. Yo no tengo la menor duda que es un logro social que además puede conseguir acabar con prácticas eutanásicas encubiertas que desconozco si las hay, pero que intuyo que las puede haber. Con lo cual acabaríamos también con ese riesgo de morir mal. Entiendo que es una ley garantista, en el sentido de que el enfermo, como ha dicho el profesor Vázquez Portomeñe, hasta 4 veces tiene opciones de cambiar de parecer. El médico responsable y el médico consultor han de valorarlo 2 veces. Bueno, lo que nos ha comentado ya en la ley el profesor Vázquez Portomeñe, con lo cual convierte, luego el comité nombra un jurista y un médico que verifiquen que todo es correcto. Es decir, parece que es una ley, en principio, bastante garantista. Y hay que saber que las resoluciones de estos comités pueden, si fuera negativa, siempre puede ser recurrida a las leyes ordinarias. Bueno, y ya un último apunte. Se oye hablar por ahí de que la ley de la eutanasia va a llevar a lo que llaman pendiente deslizante y que dicen algunas voces que la eutanasia lo que va a hacer es que se va a practicar a las personas más vulnerables sí o sí. Bueno, pues los países que nos han adelantado a nosotros en este tipo de leyes, en todos concluyen que eso no es real, que la ley bien aplicada no va a incidir sobre las personas por el hecho de ser más vulnerables. Se practicará a las que cumplan los criterios y que libremente expresen ese deseo y cumplan los requisitos. Y nada más, muchas gracias y quedo un poco a disposición de lo que se quiera comentar. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Y como siempre, ahora abrimos una serie de preguntas, un coloquio en el que los asistentes a la charla pues pueden hacer las preguntas que deseen. Bien levantando la mano, los que estéis conectados, supongo que me saldrá a mí la notificación, y algunas que se pueden realizar a través del teléfono de WhatsApp que dimos anteriormente y que es el 622 274 o 110. Ya tenemos una pregunta que está dirigida al profesor Portomeñe, la dirige María del Carmen Sánchez Carrera y dice que si el exceso de garantías hacen que el paciente siga sufriendo o incluso muriendo antes, y si no es una condena a las personas menores de edad.
Bueno, son dos cuestiones en realidad. La segunda ya avanzo, que es compleja, efectivamente, y que requiere de un análisis que va más allá de un análisis puramente jurídico. Hay otros aspectos en otros terrenos, no solo jurídicos, que a lo mejor hay que tomar en consideración, ¿no? Como avanzaba yo antes, efectivamente, pues hay distintos modelos, digamos, en los países que han querido regular la eutanasia y efectivamente hay países que han permitido pues, que la eutanasia o que las prácticas eutanásicas se dirijan también a pacientes menores. Incluso pues, en Holanda, desde hace 3 años, se aplica un protocolo para que con consentimiento de los padres se realicen prácticas, digamos, eutanásicas sobre recién nacidos, efectivamente. O sea, evidentemente todo eso también bajo una serie de controles pues, más o menos semejantes a los que existen en España, ¿no? Pero quiero decir que eso es una cuestión compleja y sobre la cual pues, espero que me permita la persona que me pregunta. No me atrevo a dar una opinión clara. Yo podría transmitirle cuál es un poco mi sensación como jurista, pero bueno, digamos que estoy seguro de que hay otros puntos de vista también de otros juristas que defenderían una posición distinta, ¿no? También es verdad que evidentemente la ley de la eutanasia es absolutamente revolucionaria en España. Yo vería quizás, si me permite el ejercicio de sinceridad, un exceso que ya fuese una ley de máximos desde el primer momento, realmente, ¿no? Y que realmente una vez que implementamos eutanasia, pues ya nos situamos en la avanzada de la avanzada, efectivamente, ¿no? Y es ya permitirla incluso con personas que son menores, ¿no? Pero en todo caso, repito, yo entiendo que es un debate que va más allá del mundo del derecho, es un debate que implica a colectivos profesionales sobre los que reposa la ley, que son los profesionales sanitarios. Es un debate de tipo filosófico, de tipo bioético, es un debate, en fin, mucho más complejo, ¿no? Sobre la primera de las cuestiones, bueno, yo debo decirle que realmente todos los países, o la mayor parte de los países que están en la línea que ha seguido España, que es efectivamente apostar por una regulación y una serie de procedimientos legales para poder permitir el ejercicio del derecho a la eutanasia, establecen controles y bueno, pues esos controles efectivamente, pues probablemente en algunos casos sean quizás menos rigurosos que los que establece de entrada la ley, ¿no? Pero bueno, la ley es esencialmente garantista. Yo ahí sí quiero realmente romper una lanza a favor de la ley en el sentido de que bueno, la ley es consciente de que existe un debate muy profundo, muy complejo sobre este tema. Y quizás ha decidido apostar por ser especialmente rigurosa a costa de ser quizás en algunos aspectos pues, excesivamente reglamentista y excesivamente quizás pues, rígida, ¿no? con algunos de estos controles que les estoy explicando, ¿no? Bueno, pues en todo caso, repito, es un terreno muy sensible y probablemente pues habrá mucha gente que lo vea bien y que incluso solicitaría que los controles fueran más, efectivamente. Es un tema muy abierto realmente, ¿no? Gracias. ¿Quieres completar algo tú, Luis, con respecto al sufrimiento del paciente o incluso muriendo antes? ¿Quieres? No, vamos a ver. A mí, viendo la ley, me dio la impresión de que haciéndose las cosas más o menos con cierta agilidad, pues en un periodo de tiempo de 30 días más o menos, se podría ya realizar la ayuda para morir. Claro, es verdad que en 30 días una persona puede fallecer mientras están haciendo todos estos pasos legales, pero serían los que están ya en la fase muy preagónica o agónica. No sé muy bien si habría que cambiar algo en ese aspecto, no lo sé. Pero me da la impresión de que así, la impresión que yo tengo es que así puede ser una buena ley. Muy bien, hay 2 manos levantadas, hay también más preguntas por WhatsApp, pero vamos a alternar las preguntas de WhatsApp con las manos. Tiene la palabra Extensión. Quiero dar las gracias al Ateneo por esta organización de un asunto tan puntual, tan importante, y también le felicito a los dos Vázquez Portomeñe como al doctor Massa, que me parece que han hecho una lectura de esta norma exquisita. Realmente estoy sorprendida
de sus exposiciones. Discúlpenme si les digo esto, pero tengo que añadir que soy la presidenta de la Asociación por una Muerte Digna en Galicia y entonces tengo oída muchas expresiones y como yo no les conozco a ustedes, pues no sabía cómo iba a ser su exposición, pero realmente les felicito a los dos porque me parece que han sido plenamente ecuánimes. Sí es verdad que en la actitud o la exposición del doctor Vázquez Portomeñe pienso que ha omitido un aspecto jurídico talmente que tiene a su aquel, y es la cuestión de la objeción de conciencia. Es verdad que esto es poco tiempo y esto requeriría lo expuesto, así entiendo que es correcto, ajustado a derecho, y lo que el doctor Massa ha dicho, encuentro mucho profesional sanitario que se lleva las manos a la cabeza conjurando que esto va a servir para matar a la gente. Es sencillamente desagradabilísimo cuando encontramos con gente así. Es cierto que el doctor Massa ha expuesto un sentir, también me parece que lo colijo de lo que ha expuesto el doctor Vázquez Portomeñe, y es que realmente hay poco tiempo, pero de todas maneras es que hay otro problema. La aplicación de esta ley exige, dado que la sanidad está transferida a las comunidades, exige que las consellerías de sanidad se carguen las pilas para poner en marcha los procesos que han de facilitar la implementación de la ley a partir del 25 de junio. Y son cuestiones complejas, cuestiones que hay que dialogar sobre ellas, porque la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación no es poca cosa. Las líneas que apunta la ley son muy elementales y a eso requiere una serie de exigencias que consideramos en la DMD que es necesario prever. Es decir, lo que no puede hacer la autoridad autonómica es poner en esa comisión a profesionales que se han manifestado en contra de la eutanasia. Pues eso sería meter al lobo a guardar las ovejas. Perdonen el símil, pero sería una cosa... Sabemos que aquí no sé lo que se está haciendo, pero no tenemos información ninguna y llevamos 3 semanas después de solicitar una petición al consejero para que nos reciba, no tenemos noticia de que se esté haciendo nada. Y es importantísimo, tanto como ya lo han citado ustedes, con relación al documento de instrucciones previas, a la creación de esta comisión y a muchas más otras que hay que hacer, que organizar. Les informo que las comunidades en Cataluña, en Aragón, Navarra, País Vasco, Asturias, Castilla-León, ya tienen en marcha Valencia grupos que la consellería o las consellerías en cada comunidad han organizado para convocar a grupos de profesionales expertos en estas materias, tanto en lo jurídico como en lo sanitario, o lo que podría ser también social, porque no han citado en ningún momento, pero el personal de enfermería. La ley contempla que participe en estos procesos. Entonces, todo esto se prepare. Yo me temo que si vamos a este ritmo, llegue el 25 de junio y lo que se pueda hacer respecto al derecho, nuevo derecho individual reconocido, es que tenemos un derecho de papel, pero que no se puede ejercer. No les tengo que hacer ninguna pregunta por si ustedes me quieren hacer a mí alguna. Reitero mi agradecimiento y la felicidad a ustedes, la felicitación porque ha sido correctísima su intervención. Gracias. Gracias, Ascensión. Yo te rogaría también ahora, a partir de ahora, que las intervenciones
fueran un poquito más cortas. Tenías tú la palabra, Fernando. Sí, no, le estaba diciendo que realmente yo le agradezco a ella su intervención, porque efectivamente, bueno, pues los que estamos un poquito en este tema sabemos que ella es una voz cualificada, indudablemente, ¿no? Y efectivamente yo comparto su reflexión de que realmente, bueno, poner en marcha todo lo que prevé la ley no es tan sencillo, efectivamente. Son mecanismos complejos, hay organismos que hay que crear, eso en línea con lo que explicaba el profesor Luis Masa, hay personal al cual hay que formar, en fin, quizás yo me apunto a la línea que apuntaba el profesor Luis Masa. Yo creo que, primero, habría que empezar a trabajar ya, y segundo, quizás debería preverse un plazo de entrada en vigor de la ley un poco más amplio para poder ir acometiendo sin prisa, pero sin pausa, todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, y bueno, efectivamente yo también por una referencia que hizo Ascensión, bueno, en fin, a mí me cuesta mucho, digamos, cuando me invitan un poco como jurista o como técnico, ¿no? A hablar sobre temas que son complejos, pero yo efectivamente públicamente manifiesto que a mí me parece que es un avance importantísimo, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo creo que lo que necesitamos es que efectivamente esto se implemente, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que yo tengo, ¿no? ¿Quieres completar tú algo, Luis? No, yo opino un poco lo mismo. Sí que creo que aunque es verdad que probablemente el día 20, llegamos al 25 de junio y esté todo un poco aún por hacer, es posible que, como en esta ley se requiere que quede explícitamente indicado en el documento de instrucciones previas que el paciente opta por esa ayuda a morir en caso de que cumpla alguno de sus supuestos, posiblemente haya a día de hoy pocos casos que se puedan asumir, que tengan eso ya perfectamente reflejado, porque hasta ahora en el DIP, aunque se podía dejar, no se contemplaba esto. Entonces supongo que habrá muy poquitos todavía pacientes que en el DIP a día de hoy o a día quizá 25 de junio tengan ya especificado que en determinadas circunstancias quieren acogerse a la ley de eutanasia, creo yo. Pero bueno, sí que no cabe duda que hay que ir dando pasos y poniendo en marcha la ley. Bueno, hay muchas preguntas todavía que contestar, hay bastantes por WhatsApp. Vamos a pasar al WhatsApp y luego sigue habiendo una mano levantada. Esta pregunta es para los dos. Dice la pregunta: el Comité Nacional de Bioética rechaza la ley y tiene argumentos muy sólidos. No han recogido los problemas jurídicos y sanitarios que señala. Supongo que se referirá a los que señala el Comité de Bioética. Sí, en mi caso intervengo brevemente. Efectivamente, soy consciente de eso, ¿no? Y de que una de las críticas que se hacen precisamente al texto de la ley es esa, efectivamente, ¿no? Y bueno, efectivamente, algunas de las consideraciones que yo he leído sobre el Comité de Bioética sí me parece que tienen cierto peso, ¿no? Pero bueno, en esta línea yo sigo manteniendo una perspectiva positiva, haciendo una lectura positiva de la ley, aun cuando, repito, y a lo mejor pues en otra sesión, si tuviéramos otra sesión podríamos entrar un poco a criticarla. Creo que sí que hay cosas que son criticables, efectivamente, en la ley, ¿no? Bueno, yo es que desconocía que el Comité Nacional de Bioética rechazara la ley, pero bueno, así puedo decir, no sabía yo eso. Pasamos ahora a la mano levantada. Tiene pedido la palabra Francisco Candela. Bueno, en primer lugar, quisiera, digamos, manifestar mi felicitación a los dos ponentes, tanto al doctor Luis Masa como al profesor Vázquez Portomeño. Me parece que han efectivamente diseccionado muy bien tanto la ley como, digamos, la aplicabilidad hacia las personas. Yo quisiera, de todas maneras, destacar un aspecto que me parece muy importante respecto al plazo que se citó ya aquí, ¿no? Es evidente que esta ley era una demanda social, como ha dicho el doctor Luis Masa, desde hace años.
y que desde que entró el proyecto en el Congreso han pasado, me parece que un par de años. Si las comunidades autónomas que tienen voluntad de aplicar este nuevo derecho tenían ya que haberse puesto las pilas desde hace tiempo para ir preparando bueno, pues, los recursos, la formación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece impresentable, efectivamente, que en Galicia a estas alturas no hayan dado ni el primer paso, mientras que en otras comunidades autónomas pues sí lo han hecho, ya no esperando a que en fin, el Senado aprobara lo que ya el Congreso aprobó hace meses, y efectivamente haciendo que la aplicabilidad de este nuevo derecho, que es un nuevo derecho, pues pueda tener efectivamente una inmediatez. Mi pregunta, dicho esto, que quería decirlo claramente, mi pregunta iba en cuanto a que si se ha tildado esto como un acto médico, ¿en qué medida en un sistema sanitario público se puede admitir la objeción de conciencia? Muchas gracias. Supongo que te toca a ti, Luis. Sí, pues no sé yo muy bien qué contestarle, porque, claro, estamos hablando de un tema que con unas líneas muy finas entre lo que dice una ley que dice que se admite en determinados supuestos la ayuda para morir, y los códigos deontológicos que indudablemente pesan mucho menos que una ley, indudablemente, pero que parece que no se quiere tocar mucho determinados códigos deontológicos de la medicina, en los que dice el médico preservará la vida, bueno, una serie de... Yo creo que ahí no se quiere entrar mucho en ese juego, me da la impresión, yo no lo sé, pero y sacan a relucir, como se hizo con otras leyes, ¿no? La ley del aborto, que también, pues la objeción de conciencia, pero lo que sí dice la ley, que en eso, por eso a mí me tranquiliza, creo recordar que dice, es que de cualquier modo el Estado facilitará el que se realice la ayuda, con lo cual siempre da a entender que siempre va a haber alguien que va a poder asumir el rol. Pero lo que ocurre es que es un médico, a lo mejor, pues, de hecho yo lo pensaba, a lo mejor eso que hablan del médico responsable del paciente, puede ser que sea un objetor. Pienso yo que podría ser, tal como está la ley, yo puedo ser el médico responsable de una persona, pero soy objetor. Tendrían que nombrar a otro responsable, me imagino. Pero lo que sí que creo, tengo entendido, me pareció entender esta ley, es que siempre se facilitará. Es decir, como pasaba con el aborto, que había gente que tenía objeción de conciencia, pero la persona que cumplía los requisitos para hacer un aborto, bien fuera, a través de la medicina pública, a través de otro tipo de sistemas, pero se le garantizaba que se iba a atender. Yo calculo que esto es así, pero no creo yo. No sé. Si me permitís, los datos que diste, por ejemplo, de las encuestas en los colegios médicos son casi de un 70%. Imagino que eso también representará algo con respecto a esa situación. Habrá objetores, pero mayoritariamente la gente está a favor, ¿no? Al menos en las encuestas sí. Porque luego a mí me gustaría que se hiciera una encuesta y que dijeran a esos están a favor. ¿Y usted la practicaría? A ver qué contestaban, pero yo no lo sé. Me hubiera gustado que al mismo tiempo le preguntaran eso, pero en las que yo vi no preguntaban, claro. Bueno, más preguntas. Soy el doctor Galo y es para el doctor Massa. Felicidades y agradecimiento al doctor Massa por su larga trayectoria clínico-didáctica en el ayudar a bien morir. Mi pregunta es, ¿cómo se resuelve jurídicamente si ante un testamento vital un familiar se opone al mismo? A ver, es que yo, aunque a vos quiere ser el jurista, no yo, pero bueno, tengo claro que el testamento vital es una cosa personal a la que nadie puede oponerse o no oponerse. Es lo que yo quiero y eso es lo que es. No cabe que una tercera persona diga, no estoy de acuerdo con que lo que dice mi hermano o mi padre, no.
lo que dice es lo que dice el que lo firma. Y eso no hay vuelta, creo yo. Ahí no Sí, puede claro. entrar a nadie. Eso sí, efectivamente. No al lugar a que alguien se oponga a que una persona pueda hacer su testamento vital. Faltaba más. Eso no es posible, efectivamente, ¿no? Eso no es viable, efectivamente, claro. Bien, aclarada. Hay una mano pedida. Esa extensión, por favor, te ruego un poquito de concreción y no mucho tiempo, que hay más preguntas para hacer. Sí, extensión, puedes decirlo. De manera muy rápido. Yo quiero contestar un poco la pregunta de Francisco Candela, que dice que cómo se puede entender o combinar el que la ley reconozca que la eutanasia es un acto médico y que contemple la objeción de conciencia. De hecho, en la Constitución española solo se cita la objeción de conciencia para el servicio militar. Es decir, que constitucionalmente no hay otra posibilidad de hacerlo. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido señalando y ha metido por la puerta, sí, un poquito, que no es la que debería ser, que es correcto que se admita la objeción de conciencia. Esto, con relación al aborto, ha dado lugar a una utilización torticera de esa excepción al cumplimiento de la regla. Y ahora lo que sí dice la ley es que es una objeción de conciencia individual. La DMD estamos defendiendo que no solo sea individual, sino que pueda existir en el registro que contempla la ley, que ha de haber un registro de objetores, que unos sean objetores porque se oponen realmente a hacer ningún acto eutanásico y otros que, aunque no estén en el registro, en algún momento puedan objetar a que una eutanasia concreta, por las circunstancias en las que se ha solicitado o se plantea ejercerla, que ante ella declararse objetor. Y esto se tiene que especificar ahora posteriormente vía reglamento. Gracias. Me queda solamente una pregunta más. Dice que hay estadísticas negativas en Holanda y Bélgica. Se han multiplicado el número de eutanasia en estos países y algunas parece que no son voluntarias. Yo desconozco ese dato. O sea, no, son países que establecen controles garantistas en la línea de lo que se establece en España para que efectivamente cuando existe un acto eutanásico eso sea porque alguien lo ha pedido con toda la libertad del mundo, con el ejercicio de su autonomía y haciendo valer su derecho a la dignidad personal, que yo creo que es a lo que se vincula la solicitud de la prestación de ayuda a morir, efectivamente. No tengo ese dato, no puedo comentar sobre ese dato, pero no lo tengo, efectivamente. ¿No? ¿Tienes algún dato tú, Luis, con respecto a eso? No, desconozco. Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Cerramos aquí entonces esta sesión del lunes del Ateneo sobre la eutanasia. Insisto en nuestro agradecimiento a los dos ponentes que han constituido la sesión de hoy. Yo creo que se nos ha aclarado bastante el tema y sobre todo pues esperamos que simplemente se cumplan todas una serie de condiciones para que en el plazo más breve posible podamos hacer uso de esta ley en el caso de que así lo deseemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y a todos por vuestra asistencia. Hasta dentro de 15 días que se realizará otra sesión del lunes del Ateneo de manera virtual. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.